Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Huenuy. Acá estamos nuevamente en este programa Pu Mapuche Guarria Omeu Muliaín. Los mapuches estamos en la ciudad haciendo este programa para nuestra gente, pero también para los amigos que se interesen en saber de nuestro pueblo. Este es nuestro cuarto programa y queremos agradecer a toda la gente que nos ha escrito en la semana, a toda la gente del extranjero que nos mandó sus comentarios. Sin duda que han sido reconfortantes saber que hay gente en territorios muy lejanos que se interesa por saber de nuestro pueblo, de nuestra gente. Así es que un saludo especial para ellos. En esta semana, que ha sido también muy noticiosa, aunque ha sido verano, pero muy noticiosa, y lamentablemente continúan los incendios en nuestro territorio. Ha sido lamentable lo que está pasando en diferentes lugares, tanto de la 8ª, 9ª, 14ª, 10ª región, donde hay muchos lugares que se están quemando una cantidad de vegetación, flora y fauna nativa. Eso sin duda que es preocupante. Preocupante también es lo que pasa en Cochrane, donde ¿no? Se ha quemado mucha vegetación nativa, mucha fauna autóctona y que estaba siendo protegida. Y que hoy día la verdad es que mucho de ella se ha perdido. Lamentable lo que ha pasado con los brigadistas de CONAF, que se han quejado de las malas condiciones en que tienen que trabajar, de las malas condiciones laborales, pero también de las malas condiciones de seguridad. Y teníamos información de que estaban amenazando con una huelga de brazos caídos para este domingo, como forma de protesta por la forma y las condiciones en que están trabajando. Sin duda que es lamentable esa situación, esperemos que se supere luego, porque la emergencia requiere de las capacidades de estos hombres especializados en apagar incendios forestales. Otro de los temas importantes que ha sucedido en Cochrane es que el alcalde de aquella comuna ha tenido que pedir ayuda internacional porque en sus palabras, se siente abandonado por este gobierno que se ha olvidado del territorio de la Patagonia. Y ahí es donde hoy día se han dado los mayores incendios con mayor fuerza y que producto de los vientos y de las características del territorio, esto ha sido más difícil controlarlo. Lamentable que este alcalde haya tenido que recurrir a un SOS internacional para superar esta emergencia. Otro de los temas que nos preocupa mucho es lo que se dio en el territorio de Victoria, en el territorio Boyén Mapu, donde un latifundista llegó armado a enfrentar a unos peñas y lamien que estaban haciendo una recuperación de territorio. La verdad es que esa no va a ser la forma de solucionar los temas, de generar algunos espacios de diálogo. El gobierno tiene que intervenir, los tribunales tienen que intervenir. No es posible que una persona, por muchos recursos que tenga, no puede andar amenazando a gente por la calle, movilizándose y transportando armas con las que amenaza a comunidades que no tienen las mismas armas, digamos, para defenderse, pero más allá de eso, no corresponde que en un país con democracia estemos solucionando estos problemas de esta forma. Así que delicado ese tema, espero se supere. Otro tema complicado en la semana fueron las declaraciones del ministro subrogante Rodrigo Villa, que dice que gran parte de la responsabilidad de los incendios es del pueblo mapuche. Eso nos parece de extrema gravedad en una autoridad que, si bien es cierto, su rango de autoridad es subsecretario, pero que estaba subrogando a un ministro
y que dé esas declaraciones graves, porque él no es un ciudadano común. Y cuando se plantean acusaciones de ese tipo, lo que corresponde es respaldarlas con pruebas. Y él no ha respaldado esas acusaciones tan graves de decir que los mapuches seamos los responsables de los incendios que están ocurriendo en la novena región. Por lo tanto, un llamado al gobierno a que se haga responsable de que estas acusaciones no vuelvan a suceder. Otra situación que nos dolió mucho esta semana es enterarnos de la muerte de Samir Flores, un dirigente mexicano, dirigente ambientalista, defensor de los territorios, que el día 20 de febrero fue asesinado. La verdad es que pareciera ser que es la misma política de represión que sufrimos los mapuches, los pueblos originarios, los ambientalistas, los defensores de los territorios. Nuestras condolencias, nuestro acompañamiento moral a la distancia a este hermano que cae y que cae en similares condiciones como han habido otros hermanos que defienden los territorios. Sin duda una pena, un dolor para nuestra gente. Vamos a una primera pausa con un trabajo que nos han enviado y que nos parece interesante que también ustedes conozcan, de nuestra música, de nuestra cultura en nuestro pueblo. Vamos con esa música para después llegar a nuestra entrevistada. Hoy día es una Lamien, así que ahí se la presentamos.
penetra mi alma y me transporta hacia ti, donde te veo herido en totalidad. Resiste, Peñi. Que te arrebaten tu pollén, tu piuque, tu compañera, madre, amiga, hermana, tu zomonegüe. Resiste, Peñi. Bueno, estamos en este programa cuarto ya, avanzando en nuestros temas, conociendo de nuestra gente. Y hoy día tenemos nuestra primera Lamián invitada, que nos va a contar de una parte distinta de nuestro pueblo, de aquellos dolores, de aquellas luchas, pero también de aquellos sufrimientos y de cómo nos paramos de aquellos dolores. Así es que hoy día tenemos a la Lamien Cristina Romo, que es integrante de la red de apoyo del Machi Celestino y que ha participado y le ha tocado producto de eso estar en varias movilizaciones para difundir y defender la causa del Machi Celestino. Lamien Cristina, bienvenida y muchas gracias por tenerla acá. Pues vamos a conversar de varias cosas hoy día. Mari Lamien, Mari Compu Lamien que nos están viendo en este minuto. Un saludo para todos ustedes que están desde el ciberespacio. Ahora estamos más modernos, viéndonos, digamos, y conversando y aquí enterándose de lo que está pasando en Gualmapu, en nuestro territorio, con nuestra gente. Y eso, Bien, agradecida de estar acá. Bien, pues Lamien que haya venido con energía, así, con disposición de conversar sobre estos temas. A ver, yo decía, usted es una de las personas que más ha trabajado en el tema del Machi Celestino. Peñi que le ha tocado un duro periodo de su vida y que ha sido hoy día uno de los pocos que el Estado ha logrado condenar. Pero no sin muchas críticas en cómo se desarrolló este proceso. Entonces, primero cuéntenos un poco cómo se dio este tema, cómo es la detención del Machi y por qué, digamos, es condenado, procesado y condenado en esto. Uh-huh. Sí, eso es importante que se sepa lo más amplio posible porque ya nuestra autoridad espiritual, Machi Celestino Córdoba, lleva 6 años preso en la cárcel de Temuco en circunstancias poco claras. O sea, nosotros sabemos de los montajes que se han ido urdiendo, digamos, para condenar, procesar, perseguir a nuestra gente. Y es el caso de nuestra autoridad Machi Celestino Córdoba. Cuando él lo detienen a 2 kilómetros del Fundo Lumagüe, que está en Vilcún, donde en muy extrañas circunstancias era tarde, la gente pensará que estará haciendo tan tarde, pero él estaba dentro de su territorio, no estaba fuera de su territorio, estaba dentro de su territorio, estaba cumpliendo un mandato espiritual que tenía que hacer ese día como autoridad espiritual y por lo tanto estaba haciendo eso. Cuando a él le disparan, bala que no se sabe la procedencia, pero que luego les voy a informar para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y sale a pedir ayuda al camino. Y en el camino se encuentra con Carabinero lo toma, lo encapucha y lo lleva al galpón del fondo de los Luxinger Macay. Ahí se mantiene herido, una herida de gravedad que nosotros siempre hemos pensado que gracias a nuestros Pulonco, a nuestros Cuifique Cheyenne, él hoy día está vivo. Porque con esa herida que él tenía, imposible
haber estado toda la noche en esas circunstancias sin no haberse muerto. Y bueno, después al otro día levantan todo este aparataje mediático por los medios de comunicación oficiales, donde dicen que encontraron al responsable del asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay. Por lo tanto, lo condenan inmediatamente en forma mediática. Eso es por un lado. Y esa condena mediática hizo que el juicio que el Machi Celestino Córdoba tuvo fuera bastante irregular, porque estaba condenado desde antes, desde los medios de comunicación. A él se le condena no por autor de la muerte del matrimonio Luxinger-Mackay, pero en los medios de comunicación se señala por todos lados que es el autor, pero ese no es la condena de él. ¿Cuál fue la condena de él? La condena de él es por ser, no recuerdo muy bien la figura legal, pero es como decir en el fondo que él, como autoridad espiritual, sabía de las personas que operaban en el territorio y por lo tanto estaba obligado a denunciar a las personas que estaban realizando alguna situación. Entonces, por lo tanto, la figura es como encubridor. Ya. Esa es como la figura. Y por eso se le condena a 18 años de cárcel por no Haber cooperado Claro, con la exacto. justicia. Ya. Por no haber cooperado y haber dado nombre diciendo de quiénes serían como los responsables de esta situación, porque como autoridad espiritual tendría que saber. Y esa es la condena que se le hace al Machi Celestino Córdoba. Ya. O sea, primero no fue condenado entonces por asesino. Exactamente. Segundo, se le inventa un cargo que, digamos, no ha pasado en otro proceso, me entiendo. Es que es un cargo propio de la aplicación de la ley antiterrorista, Ya. que establece figuras como de cooperación, incluso de autoridades intelectuales, y tienen una condena, digamos, pesada, dura. Ya. Y en este caso, sin embargo, en un primer momento se le quería aplicar a la ley antiterrorista, pero no se le aplicó. Pero sin embargo, vemos en el fondo en la condena que sin embargo igual está presente. Ya. Ahora, el Machi tuvo defensa. ¿Cómo fue la defensa del Machi? La defensa. La defensa del Machi, la verdad que fue bastante deficitaria en su momento. Él tuvo una defensa de parte, digamos, no de la Defensoría Pública, sino que contrató abogados, pero la verdad que no estuvieron a la altura del momento ni de la figura que estaban defendiendo. Y por lo tanto, no supieron defender al Machi. Pero por otro lado, él como autoridad, en ese minuto confió plenamente en la justicia chilena, y que por lo tanto, dado los antecedentes que habían, que él, hay declaraciones de carabineros que a él lo encontraron a 2 kilómetros, y por eso se sabe, a 2 kilómetros del lugar, no es nada que estemos inventando, sino que está en el expediente, cualquiera puede tener acceso porque son públicos, ¿cierto? Que lo encontraron a 2 kilómetros del lugar, que lo encontraron herido de bala y que por lo tanto no estaba en el lugar de los hechos, como se dijo en el primer día, ¿cierto? No estaba en ese lugar, no estaba en el fondo de los Magua, no estaba en el fondo de los Luxinger-Mackay. Y que por otro lado, no se les quiso hacer en ese momento el peritaje balístico que hubiera determinado la procedencia de las balas, por ejemplo. ¿Qué pasó con la bala, con esa herida de bala que él tenía? ¿Por qué había ahí un cuestionamiento? Bueno, tiempo después, cuando ya fue la condena y una forma de buscar la nulidad del juicio, se mandó a hacer un peritaje balístico para determinar el origen de la bala y contrastarla
con las balas que poseía Luxinger Mackay. Y adivinen qué. Resulta que la bala que nuestro Lamien Machi tenía en su cuerpo y que se lo sacaron, tiene traza de cobre. Ya. Y las balas que tenía Luxinger Mackay eran traza de níquel. O sea, no es la misma bala. No es la misma bala. Por lo tanto, no se puede acreditar que fue baleado producto de... Esta confrontación que se dio en el fondo. exactamente. Ya. O sea, él fue herido en otro lugar y por otra gente distinta a los Luxinger Mackay. Exacto. Ahora, porque yo hace un rato decía, ustedes saquen sus propias conclusiones respecto de las balas. O sea, ¿quiénes son los que usan balas que dejan rastro de cobre? Ya. Ahí les dejamos un dato ahí para que investiguen, averigüen, para que saquen sus propias conclusiones. Ya. Oiga, también, y ya, el Machi fue condenado en todo este proceso turbio, una condena extraña que se dice que se condenó por una cosa, pero en rigor es por un proceso distinto, una Ujú. condena distinta. Claro. Y publicitariamente se dice, mire, tenemos preso, no sé, pues, al asesino de los Lusinger. Exacto. Ya. ¿La defensa piensa apelar de este fallo? ¿De esta O sea, condena? hasta ahora ¿Va a recurrir a tribunales internacionales? ¿Qué va a hacer? hubo toda la esperanza de que con ese peritaje balístico pudiera anularse el juicio y que por lo tanto pedir la revisión y finalmente pedir la nulidad. Pero la jueza que vio ese tema dijo lo siguiente. Dijo, el Machi ya fue condenado mediáticamente, la opinión pública ya tiene un culpable del asesinato de Luxinger Mackay y por lo tanto no es conveniente que se abra nuevamente ese tema y por lo tanto lo vamos a dejar ahí. O sea, ya, pero y no tiene ninguna posibilidad la defensa recurrir, digamos, a través de los abogados, no hay ningún elemento, algún resquicio legal que permita reanudar eso. Es que hasta el momento no hay ningún resquicio legal porque la prueba más contundente que había hasta ese momento era el tema del peritaje balístico. Ahora lo que nos queda es recurrir a como recurrieron otro Lamien en otra oportunidad a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que nos está quedando. Porque a la vista acá en Chile, para el mapuche, no hay justicia. Y por lo tanto... no es posible pretender que desde acá, desde los tribunales de la justicia chilena, se aplique justicia en el caso del Machi. Entonces, por lo tanto, lo único que queda es la presión política que se puede ejercer con los organismos internacionales, que eso de alguna u otra forma ya lo estamos haciendo, y a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie y que ahí el Estado chileno no se pueda hacer el loco. Ya. Y ese proceso se va a iniciar. Ese proceso... lo estamos evaluando para saber de qué manera lo podemos hacer de mejor forma posible para que no se caiga nuevamente y que efectivamente consigamos revertir el juicio y que se diga por los cuatro vientos que se establezca la verdad jurídica, que el Machi Celestino Córdoba es inocente y que por lo tanto debe salir en libertad. Ya. Oigan, bien, otro tema. El Machi en esta lucha, en estos 6 años que lleva, en un momento él desarrolló una huelga de hambre. Sí. Varias. Bueno, pero en esta huelga de hambre más larga, él quedó como... ¿En qué condiciones está hoy día? ¿De salud, anímica, política? ¿Cómo está él? Bueno, después de una huelga de hambre tan larga como la que tuvo él para hacer valer su derecho legítimo a ejercer su espiritualidad como autoridad ancestral y como miembro de un pueblo originario que lo establece el convenio 169, su cuerpo físico obviamente queda deteriorado. O sea, una huelga tan larga no se podría esperar otra cosa.
se dañan los riñones principalmente, se daña el hígado, y eso ha sido uno de los factores que ahora último le ha pasado la cuenta al Machi, en términos de que efectivamente ha tenido problemas con sus riñones, ha tenido problemas también con la musculatura, al debilitarse también en una huelga como la que tuvo, que estuvo en 2 oportunidades a punto de morir. Y que bueno, gracias, nosotros siempre decimos a nuestros ancestros, nuestros puloncos y toda la gente que se movilizó de distintos ámbitos, de distintos territorios, de distintos credos también, el Machi pudo salir a su rehue. Situación que no fueron las 48 horas que era la demanda principal, sino que fue por 14 horas, pero que sin embargo pudo hacer lo principal, que fue el cambio de rehue. ¿Ya? Pero quedó pendiente una ceremonia, digamos, de sanación, como el mundo general le dice, un machitún, para que él pudiera recuperarse del todo. Ya. O sea, cuando fue el cambio de rehue, todos sabemos el tremendo operativo que se armó, digamos, Sí. para trasladar al Machi. O sea, ellos dieron cuenta de la capacidad operativa que tenían, ¿cierto? De armar 3 anillos de seguridad con distintos agentes operativos para resguardar la seguridad, no sé qué situación habrán tenido en su cabeza para armar eso, o si solamente era una demostración de fuerza, ¿cierto? Eso queda para el análisis. Pero lo que fue en concreto es que hubo un despliegue represivo en la zona muy grande para trasladarlo por 14 horas hacia su casa donde está su rehue. Ya. Ahora la evaluación de ustedes, digamos, de esa... Porque eso costó varios días de la huelga, porque el gobierno no quería autorizar eso, Claro. y porque después cuando se autoriza como a media. Ujú. Ya. El resultado o la evaluación de todo ese periodo que ustedes, ¿cómo lo evalúan? Nosotros lo evaluamos como, a pesar de las circunstancias, como un triunfo político del movimiento mapuche. Y en particular de un triunfo del Machi mismo. Porque de alguna u otra forma el gobierno mostró durante todo ese periodo una posición muy dura, de no querer transar para dar el permiso al Machi y finalmente declarar ante los medios de comunicación y bajarle el perfil de que no era un tema de derechos primero, sino que era un tema de beneficio intrapenitenciario. Y lo que nosotros hemos dicho hasta ahora es que era y sigue siendo un tema de derecho. Porque no porque el Machi esté preso significa que pierde su condición de ser humano, pierde su condición de mapuche y pierde su condición de poder ejercer los derechos que tiene. Y que por lo tanto, como cualquier otra persona que esté preso, tiene derecho a ejercer su espiritualidad, como los otros que tienen derecho a ejercer sus credos, porque hay una capilla dentro de la cárcel y los evangélicos hacen su ceremonia y los católicos hacen su ceremonia. Entonces, ¿por qué no? Los mapuches dentro de la cárcel también pueden hacer y tienen el derecho de poder hacer y ejercer el ejercicio espiritual a través del yeyipún, a través de otras ceremonias propias de nuestro pueblo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido también nosotros pensamos que es un triunfo, y un triunfo, como decía, principalmente del movimiento mapuche, del Machi, pero también de todos los que estuvieron trabajando en función de lograr el petitorio del Machi. Ahora el petitorio del Machi eran 6 puntos. El primero, digamos, y el más importante en ese periodo era el tema de la salida al rehue, pero
Están los otros 5 puntos que todavía están vigentes y nosotros seguimos trabajando en ello. Que primero está el tema de el libre ejercicio de nuestra espiritualidad dentro de las cárceles y en todo ámbito, porque recordemos que nuestros lamien han ido a hacer yeyipún a ciertos territorios que están siendo usurpados, digamos, por las forestales o por latifundistas, y se les echa de ese espacio sin comprender la importancia de la acción espiritual que se está desarrollando, ¿cierto? Lo tercero del petitorio, que tiene que ver con el respeto irrestricto al convenio 169 que este Estado ratificó y que ya por 10 años está funcionando aquí en este país, y que por lo tanto se debe de parte del Estado respetar cada uno de los artículos que tiene el convenio 169, y en especial de los artículos 9 y 10, que hablan, por ejemplo, de las personas que están privadas de libertad, y que en esa situación se debe respetar las costumbres, la cultura que cada pueblo tiene, y que por lo tanto se deben dar los espacios necesarios para que los presos pertenecientes a pueblo originario puedan ejercer también esa parte. Y lo otro tiene que ver con los otros puntos, tienen que ver con la devolución de parte del Estado de las tierras. El Estado tiene que reconocer que ha ejercido genocidio con nuestro pueblo, que hay una deuda histórica detrás, y que por lo tanto tiene el deber moral de resarcir, tanto económicamente como materialmente, lo que ha hecho con nuestro pueblo. Y por último, la libertad de todos los presos políticos mapuches, que es uno de las demandas, digamos, más sentidas del movimiento mapuche en general. Entonces nosotros hasta ahora estamos ahí, siguiendo con eso. Ya. ¿Cómo ustedes han logrado el respaldo, digamos, de las otras orgánicas mapuche, y que puedan en todo este periodo haber respaldado digamos, la lucha del machi? O sea, claro, cuando usted me pregunta la mía en cuál es como la evaluación que hacemos, por ejemplo, precisamente de la huelga, yo creo que uno de los factores que hay que mencionar también es justamente lo que dice usted, que el machi logró poder unir a distintas orgánicas mapuche en función de este petitorio, ¿cierto? Y yo creo que eso se da fundamentalmente por la claridad del pensamiento que tiene el lamien machi en este caso, de poder convencer y de llegar a los distintos lamien, y también porque sus demandas no son demandas individuales, sino que porque son demandas de todo un pueblo. Entonces, por lo tanto, es una demanda que es transversal, que no tiene que ver exclusivamente con su persona. Y por lo tanto, esos elementos son los que en definitiva hacen que los demás lamien se sientan interpretados por ello y acudan al llamado del machi. Ya, bien. Oiga, Lamien, y cuénteme usted ahora en los temas más contingentes. ¿Cuál es la visión del machi, por ejemplo, con respecto al tema del plan Impulso Araucanía que ha presentado el gobierno? ¿Han logrado analizar eso? ¿En qué lo afecta? ¿Cómo ven esos temas? Respecto del plan Impulso Araucanía, el lamien machi, la verdad, dentro de lo que conoce, dentro de la realidad, digamos, de estar en la cárcel y todo eso, hay una negativa, ¿cierto?, al plan Impulso Araucanía por ser un programa que pretende de alguna u otra manera sembrar la división entre nuestros hermanos. Entonces desde ahí se mira como con distancia, con reticencia, y porque en el fondo forma parte de las miles de propuestas que el Estado ha tenido hacia el pueblo mapuche, pero que sin embargo no va al tema político de fondo, sino que siempre en el fondo son soluciones parches que no resuelven lo de fondo, y que es el tema territorial, de la devolución de las tierras, del reconocimiento de Estado como nación, que son temas políticos de fondo, ¿cierto?
Y el tema de la nación mapuche, ¿cómo lo ven ustedes ahí, digamos, desde el equipo más cercano al Machi? Porque, a ver, hay como varias visiones en este tema. Algunos que dicen, mira, es necesario hoy día el reconocimiento constitucional de la nación mapuche. Y eso en el proceso constituyente que se dio en los últimos años del gobierno de Michelle Bachelet, fue un tema, una reivindicación que se levantó, pero que no logró acuerdo con el gobierno, con el Estado. Pero hay otros que dicen, no nos interesa el reconocimiento constitucional de la nación mapuche, nosotros vamos a seguir solo ejerciendo autonomía y libre determinación. Y otros que hoy día dicen, no, mira, si en realidad lo que necesitamos es un reconocimiento cultural. Y la verdad es que son tres cosas distintas. ¿En cuál de esos temas está más identificado la política del Machi Celestino Córdoba? Yo creo que no es un tema que hemos discutido bien a fondo y por lo tanto no podría decir así con certeza con esta postura se casa el Machi, ¿ya? Pero sí lo que les puedo decir es que él como autoridad espiritual tiene un mandato, bueno, no uno, varios mandatos espirituales que tienen que ver con aspectos políticos. Y esos mandatos espirituales van en orientación por ahora, en un primer momento, y en lo que está en la mía ahora, es en la modificación del reglamento intrapenitenciario para mejorar las condiciones de las personas que están presas y que sean de origen de pueblo originario. En eso hoy día él está centrado, ¿ya? Y esta modificación del reglamento intrapenitenciario tiene que ver no solamente con pedir mejoras puntuales, que nosotros hace muy poco dimos a conocer el documento que ha estado elaborando el AMIEN desde hace ya bastantes años, desde el 2014 que está involucrado en esta situación, donde por un lado se exige hoy día la modificación de tener un módulo especial para los presos de origen mapuche en la cárcel de Temuco, que se pueda acceder al libre ejercicio de nuestra espiritualidad, que se puedan instalar talleres laborales dentro de ese espacio, con pertinencia cultural obviamente, y que nuestras autoridades ancestrales, Lonco, Machi, Huerquén, Puñalchefe, puedan ir con regularidad a ese espacio y puedan dialogar, digamos, con todos los con internos de origen mapuche que están ahí. En eso estamos hoy día centrados. Respecto de lo que usted me dice, Lamien, también hay otros mandatos espirituales que tienen que ver con que se debe lograr el respeto por parte de la sociedad que no es mapuche hacia el mapuche. Y ese respeto tiene que ver con nuestro reconocimiento de nuestros saberes, de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión, de nuestra forma de relacionarnos con el mundo y la naturaleza. Y si lo vemos desde ese punto de vista es muy amplio, ¿cierto? Y por lo tanto yo diría que desde si lo miramos así están las tres posibilidades que usted plantea. Ya. Oiga, también, bueno, se nos va acabando el tiempo. La verdad es que me hubiera gustado conversar bastante más con usted sobre estos temas, pero no sé, los últimos minutos para que mande el mensaje, digamos, del marcha a la gente, a los peñas y la mía que nos escuchan, sí. y que bueno, 2 minutos para eso. 2 cosas. Lo primero, queremos hacer pública una denuncia. Ayer, desde hace mucho tiempo, pero esto ya en el último momento ha sido de forma más intensa, el acoso, la persecución, el hostigamiento de parte de la Gendarmería de Chile, especialmente de los gendarmes de la cárcel de Temuco hacia nuestro Lamien, insultándolos, trato vejatorio, y en todo momento tratando de que él provoque una situación, digamos, de desorden dentro de la cárcel que les permita a ellos amonestarlo en su hoja de vida y de conducta.
Eso por un lado. Lo segundo, ayer se le hizo firmar en forma forzosa una notificación que el AMIEN no sabe cuál es el contenido de esa notificación porque no se le dejó que lo leyera y se le amenazó para que lo firmara. Por lo tanto, también queremos hacer pública esta denuncia de lo que hoy día está haciendo Gendarmería en contra de nuestro Lamien Machi Celestino. Y por último, también denunciar que el Estado, a través de Gendarmería de Chile, sigue no respetando nuestro derecho a ejercer libremente nuestra espiritualidad, sigue contraveniendo el convenio 169, ya que no ha dado autorización para la ceremonia de este lunes 25 que estaba convocando nuestro Lamien Machi, que era un Yoyibun, donde es una ceremonia espiritual, de carácter espiritual, y que por lo tanto no habría motivo para no dar autorización a esa ceremonia, y que Gendarmería de Chile no dio la autorización. Por lo tanto, llamamos a todos nuestros Lamien, a todos nuestros Huenui conscientes que siempre han estado apoyando al Machi Celestino Córdoba y sus demandas, a que se hagan presentes el lunes fuera de la cárcel de Temuco a las 10 de la mañana para llevar el respaldo, el Keyugun, a nuestro Lamien Machi Celestino Córdoba y a los otros Lamien imputados que están en huelga de hambre y que están también bajo una situación muy similar de hostigamiento de parte de Gendarmería hacia hoy día lo que son los presos políticos mapuche. Entonces denunciamos el racismo de parte de Gendarmería, denunciamos el trato vejatorio y denunciamos de que una vez más se meten en el bolsillo el convenio 169. Bueno, Lamien, ha sido interesante poder conversar de estos temas, que nuestros auditores, nuestros Peñi Lamien se enteren de lo que está pasando, de lo que ha pasado y de estas luchas. Por lo tanto, a través suyo, un saludo, un abrazo para el Peñi Machi Celestino Córdoba y bueno, en algún momento conversaremos en directo. Muchas gracias por estar acá, Lamien. Chaltumay. Chaltumay, Peucayal, Lamien. Peucayal. Bueno, y nosotros avanzamos entonces al cierre de nuestro programa, que hoy día hemos estado con nuestra primera invitada mujer, porque también tenemos que ir generando estos espacios hacia nuestras hermanas. Se vienen algunos días de mucha movilización de mujeres. El 8 de marzo ya estamos ahí a 2 semanas, y donde nuestras Lamien también tienen mucho que decir en ese tema. Así es que interesante haber tenido hoy día nuestra primera invitada. Hoy, la verdad es que al cierre de esto tenemos que manifestar algunas preocupaciones y no nos podemos, digamos, desentender de lo que está pasando con nuestra gente en diferentes territorios. Nos duele que sigan habiendo represión hacia los diferentes territorios de Gualmapu, hacia diferentes comunidades que hoy día reivindican derechos. Desgraciadamente no tenemos el tiempo ni los recursos para llegar a donde están todos ellos y poder traer esa información, pero a lo menos estaremos recogiendo por diferentes vías esa información y podérsela hacer llegar en los próximos programas. El otro tema importante que pasa en América Latina hoy es esta invasión a Venezuela. Y la verdad es que nosotros aquí tenemos también el deber de manifestar nuestra preocupación por todos los problemas que tiene nuestro país, por todas las emergencias que tiene tanto en el sur como en el norte. Y el presidente ha optado por ir a desarrollar un show mediático que la verdad es que no aporta soluciones concretas a la emergencia que se vive, y más bien hoy día acusa un servilismo al imperio. Y eso la verdad es que nos parece grave. Entonces, este país, con todos sus problemas, la verdad es que tiene que hacer una opinión crítica con respecto a esto, porque hoy día se ha alterado la forma como se hacían las relaciones internacionales hasta hace poco. Había un acuerdo de que las políticas internacionales, las relaciones internacionales se hacían a través de consensos políticos de todos los actores a nivel nacional. Pero este gobierno ha comenzado a romper aquellos acuerdos, a romper aquellos consensos.
Primero, a no firmar un acuerdo medioambiental y nos deja fuera, digamos, de una cantidad de protección que tienen otros países y nosotros estamos al margen de eso. Nos ha dejado al margen digamos, no hemos participado de la política internacional cuando se habla de la nueva gente que viene llegando a este territorio, que hoy día, sencillamente, a nivel internacional también estamos lejos de esos acuerdos. Entonces, y hoy día se toma en algún momento el acuerdo de participar en este Club de Lima, y la verdad es que tampoco ha habido acuerdo para eso con todos los actores de la política nacional. Entonces estamos entrando en un momento peligroso para nosotros, porque como país nos estamos metiendo en un conflicto que no nos pertenece, que no tendríamos por qué estar. Y en ese sentido, entonces, cada peñi, cada lamien, cada amigo, cada huenuy, sería importante que tome atención a lo que está pasando, porque podemos vernos involucrados en un conflicto internacional sin tener arte ni parte. Así que, lamentando esto, nos despedimos, cerramos nuestro programa con estas preocupaciones y bueno, la próxima semana estaremos con un nuevo programa contándoles de nuestra gente, de nuestra historia, de nuestra cultura, de lo que somos los mapuches, de lo que estamos haciendo los mapuches de la ciudad. Pupeñi, Pulamien, Huenuy, Peucayán, hasta la próxima semana.